Hola, sed todos bienvenidos. Una noche más, ya estamos aquí. Otra vez los de los misterios, celebrando el comienzo del año y dispuestos nuevamente a traeros esos temas que tanto os gustan. Soy vuestro amigo y compañero Abel Rangel y junto con Elisa Carbonell en la locución os vamos a traer estos temas. Y con esto, además ya sabéis que es Claves del Misterio, emitiendo desde nuestra casa, desde Onda Vallecana. Y el programa de hoy, queridos amigos, es especial. Y no porque trae un tema que no se haya tratado nunca, sino porque vamos a ver con otra cara el otro lado de los cuentos. Amigos, quedaros con nosotros un ratito y comenzamos. Vamos con una breve introducción y nos ponemos con ello. Estás escuchando Claves del Misterio en Onda Vallecana. Cuéntame un cuento, Abel. A mí me encantaban y me encantan los cuentos. Tienen algo de cautivador que te transporta, quizás porque hay historias que nos acompañan desde la infancia. Relatos que parecían suaves, casi protectores, contados al calor del hogar, para ayudarnos a dormir. Cuentos de princesas, bosques encantados, animales que hablan y finales felices. Pero esta noche, en Claves del Misterio, vamos a mirar más allá de esa superficie amable. Porque antes de convertirse en cuentos infantiles, estas historias fueron otra cosa muy distinta. Fueron advertencias, mensajes cifrados nacidos en un mundo duro, violento e impredecible, donde el hambre, la enfermedad y la muerte formaban parte de la vida cotidiana. Un mundo en el que la infancia no era un refugio, sino una carrera por sobrevivir. Los cuentos originales no se contaban para entretener, sino para enseñar a temer, para preparar, para dejar claro que el bosque era peligroso, que no había que hablar con extraños, que lo que parecía demasiado hermoso podía esconder una trampa. Eran manuales de supervivencia disfrazados de historias. Avisos transmitidos de generación en generación cuando no existían libros, ni escuelas, ni explicaciones científicas. Y bajo las versiones edulcoradas que hoy conocemos, sigue latiendo ese corazón oscuro, la Cenicienta. Lejos de ser un relato de superación, hablaba de sumisión, mutilación y castigos sangrientos. Caperucita Roja no siempre fue rescatada. En muchas versiones moría devorada, víctima de un lobo que representaba peligros muy reales. Blancanieves no dormía en un sueño mágico, sino que... Os dejo que lo descubráis con Abel esta noche. Estos cuentos reflejan traumas colectivos. Plagas, hambrunas, abusos, miedos. Transformaban lo incomprensible en monstruos con nombre. Daban forma al terror para poder contarlo. Porque un miedo al que se le pone rostro deja de ser invisible y quizás por eso resulta más soportable. Con el paso del tiempo,
religiosos, pedagogos e ilustradores fueron limando aristas, borrando la sangre, ocultando la muerte y convirtiendo advertencias en fantasías. Pero la esencia sigue ahí, esperando a ser escuchada. Esta noche vamos a devolver a los cuentos su verdadero rostro. Vamos a viajar a su origen, a ese lugar donde no nacieron para dormir a los niños, sino para mantenerlos despiertos. Porque detrás de cada cuento infantil hay un eco antiguo, una voz que habla desde la oscuridad. Y esa voz aún tiene mucho que decirnos. Amigos del misterio, en estos días de Navidad y Reyes Magos, escucha nuestra voz, la de Abel y la mía, Elisa. Escucha para que te contemos un cuento. Hay ciertas historias, amigos, que bueno, nos han acompañado desde la infancia. Algunos relatos, casi como una nana, que se recitaban alrededor del fuego. O también que nuestras abuelas, bueno, nos contaban al borde de la cama, cuando ya caía la noche. Cuentos que parecían inofensivos, cuentos de princesas, de animales que hablaban, de bosques encantados y de castillos lejanos. Estas historias, que sin embargo nacieron en un contexto completamente distinto al que creemos, porque antes de ser cuentos fueron advertencias, fueron avisos. Fueron una especie de espejo donde los miedos más profundos, el hambre, la enfermedad, la violencia y la muerte, tenían cabida y eran una forma de preparar a la gente para lo que podía venir. Y es que, amigos, en este mundo de los cuentos, cuando uno rasga un poco la superficie, esa superficie, además, que se han encargado de hacernosla ver como colorida, la propia literatura infantil le ha puesto esa amalgama de color. Pues cuando uno rasca debajo, se da cuenta de que hay algo inquietante, que muchos de los cuentos más tiernos esconden tras de sí una sombra alargada, terrible y perturbadora. Esta noche, en Claves del Misterio, vamos a viajar al origen oculto de esos relatos. Vamos a escuchar de nuevo esos cuentos que creíamos conocer, pero esta vez lo vamos a escuchar de una manera diferente, sin filtros, sin edulcorantes, sin el barniz que el tiempo fue aplicando para que los niños pudieran dormir. Prepárense, queridos amigos, queridos oyentes, porque los cuentos no eran para niños. Ya tenía yo ganas, amigos y amigas, de entrar junto a vosotros en este mundo, aparentemente, edulcorado de los cuentos, esos que en tiempos pretéritos eran más que simples historias. Y es que dicen que los cuentos son puertas, pequeñas rendijas por las que se puede espiar al mundo, tal y como lo veían nuestros antepasados. Un mundo que nada tenía que ver con el nuestro, un mundo duro, impredecible, brutal. Y sin embargo, las historias que sugirieron en aquella oscuridad han llegado hasta nuestros días disfrazadas, suavizadas y convertidas
en algo que parece inofensivo, casi dulce, pero que no siempre fueron así. Y es que, amigos, imaginen, solamente por un momento, una familia del siglo XVI, en mitad del invierno. Esa casa de madera apenas resiste el frío. El viento se cuela entre las rendijas. Las velas en el interior se consumen demasiado rápido. Y afuera la noche no es un simple paisaje, es algo más, es una amenaza. La oscuridad guarda criaturas reales y figuradas, lobos auténticos, hombres armados, enfermedades, espíritus y hambre. Pues en ese escenario, un padre, una madre y un anciano se sentaron junto al fuego y contaron un cuento. Pero lo hacían para entretener al niño. No lo hacían para que sonrían y para que sueñe con castillos. Lo hacen para prepararlo, para vivir, para protegerlo. Los cuentos, los auténticos, los primeros, son una especie de manuales de emergencia. Herencias de un tiempo en el que la vida era tan frágil que la única manera de explicarla era mediante metáforas cargadas de símbolos, de advertencias y de miedos. Y es que, amigos, lo más fascinante es que los relatos siguieron transmitiéndose, generación tras generación, como si contuvieran algo demasiado valioso para dejarlo morir. Por eso, cuando ojeamos un cuento infantil moderno y lo vemos lleno de colores, de animales simpáticos y de moralejas positivas, olvidamos que esas historias nacieron exactamente al revés. Eran oscuros recordatorios de que el mundo estaba lleno de peligros y que la inocencia podía costar la vida. Y es que para entender de dónde vienen los cuentos, hay que imaginarse una Europa devastada por plagas, por guerras, hambrunas. En aquel mundo, la muerte era una presencia tan cotidiana como el amanecer. Y la infancia no era un periodo de protección o de ternura, al revés, era una carrera contra el reloj, contra la enfermedad, contra el frío y contra la miseria. Los niños no duraban mucho en esta época y los que sobrevivían necesitaban aprender rápido, muy rápido. Y así es como los adultos usaron los cuentos como si fueran herramientas. Cada historia tenía una función, cada personaje representaba un miedo real y a veces el lobo era un lobo, pero otras también era un hombre desconocido. A veces la bruja era una anciana solitaria y otras representaba la sombra del hambre que empujaba a la gente a hacer cosas impensables. Y a veces la princesa encerrada en una torre era algo más profundo, era una metáfora de una niña atrapada en las convenciones de la época o en las decisiones de otros. Las historias eran avisos disfrazados, eran advertencias encriptadas para que los más pequeños pudieran recordar, con imágenes potentes, qué hacer y qué evitar. Era una especie de manual de supervivencia. Les decían: no hables con extraños, no te alejes del camino, no entres en la casa que parece demasiado perfecta, no confíes en quien te ofrece algo sin pedir nada a cambio. Y es que en lo más profundo del folclore, los cuentos no pretendían consolar, pretendían infundir respeto, enseñar a temer
de forma correcta, enseñar a desconfiar de lo que parecía amable y a interpretar las señales de peligro. Por eso, cuando uno escucha las versiones originales de estas historias, siente que algo se revuelve. Hay un tono áspero, crudo, que nada tiene que ver con la suavidad que conocemos. Con esa sensación, esa sensación no es casual, es la marca del tiempo, la marca de una sociedad que vivía asediada por fuerzas que no comprendían del todo y que usaban el relato como una brújula para poder vivir. El cuento, además, transformaba el miedo en un personaje, le daba un rostro, y así dejaba de ser un terror difuso para convertirse en una historia que podía ser contada, comprendida y sobre todo recordada y transmitida a las generaciones posteriores. Un monstruo con nombre siempre da menos miedo que un monstruo sin rostro, ¿verdad que sí? Así que cuando hoy abrimos un libro infantil y pensamos que aquellos relatos siempre fueron dulces, la realidad es otra. Estamos viendo una versión final de una evolución larguísima, llena de giros, de mutilaciones, de cambios morales y algunos también bastante suavizados. Versiones moldeadas por religiosos, por educadores, por ilustradores victorianos que pensaban que los niños debían vivir envueltos en algodón. Pero bajo esas capas de azúcar sigue latiendo el corazón original, el corazón profundo y primitivo. Porque detrás de cada cuento infantil hay un eco antiguo, una voz que habla desde la oscuridad y una voz que no nació para dormir a los niños, sino para despertarlos. Y es que dicen, amigos, que La Cenicienta es el primer cuento que os traemos hoy. Dicen que es un cuento amable, dicen que es una historia de superación de una muchacha humilde que gracias a la bondad y a la magia asciende socialmente y encuentra el amor. Sin embargo, cuando uno retrocede hacia las versiones más antiguas de este cuento, anteriores incluso a los hermanos Grimm, la historia cambia de color. El brillo del palacio se apaga, la calabaza pierde su encanto, y lo que emerge es un relato inquietante, casi macabro, que parece advertirnos de algo mucho más oscuro. Porque La Cenicienta no fue concebida como una historia infantil, y es que en su origen es un cuento lleno de sangre, supersticiones antiguas y símbolos de muerte. Se cree que la primera aparición escrita del relato de La Cenicienta procede de China alrededor del siglo IX. En esa versión, la madre de Cenicienta muere convertida en un pez al que la muchacha visita y alimenta a escondidas. El pez es asesinado y su esqueleto desenterrado por la Cenicienta le concede deseos. Una historia turbadora, cargada de elementos chamánicos, donde el espíritu de la madre se manifiesta a través de los huesos, en este caso las espinas del pez. Pero incluso esta versión parece luminosa comparada con lo que siglos después narrarían los hermanos Grimm. Y es que en la versión publicada en 1812, la Cenicienta que todos creemos conocer vive rodeada de ceniza y humillación. Su padre, a diferencia de la versión edulcorada de Disney, no está muerto. Está presente, silencioso, incapaz o no dispuesto a defenderla. Un elemento inquietante que sugiere pasividad, complicidad y un miedo profundo
a la figura de la madrastra. Un hombre vivo que se comporta, sin embargo, como un espectro. Y es que en esta versión de los hermanos Grimm, su madre antes de morir le dice algo significativo. Le dice: sé buena y piadosa y Dios te ayudará. Pero más que una bendición, parece una sentencia. La Cenicienta sobrevivirá únicamente si se mantiene sumisa, y la recompensa no es la libertad, es la tolerancia al sufrimiento. El episodio del zapato, aparentemente un detalle inocente, adquiere también un matiz siniestro. Los hermanos Grimm describen cómo las hermanastras, al intentar calzarle la zapatilla, le mutilan los pies para engañar al príncipe. Una le corta el dedo gordo, la otra rebanándose le rebana el talón. El príncipe, además ciego por la sangre que brota dentro del zapato, solo descubre el engaño gracias a unas palomas blancas que le alertan cantando. Palomas que después, en un giro todavía más oscuro, atacan a las hermanastras y les arrancan los ojos durante la boda de la Cenicienta, dejándolas ciegas como castigo eterno. Pero hay todavía más. En las versiones antiguas, la magia que ayuda a la Cenicienta procede de la tumba de su madre. La muchacha visita el árbol plantado sobre ella y llora hasta que una presencia invisible, quizás el espíritu de la madre, la viste con ropas maravillosas. No es una hada madrina, es el fantasma de una mujer que regresa desde la muerte para mover los hilos del destino. Y es que, amigos, la metáfora es escalofriante. La verdadera protectora de la Cenicienta es una mujer muerta, no una viva. Muchos antropólogos, además, consideran este cuento como un eco de antiguos rituales de transición a la adultez, donde la joven abandona la infancia a través del dolor, de la humillación y la muerte simbólica del hogar y de la comodidad del hogar. Las cenizas donde vive representan justamente eso, la desaparición del yo anterior y la destrucción de la identidad. Pero quizás lo más perturbador de la Cenicienta es un mensaje oculto. Quien sufre en silencio, quien se somete, quien calla, es finalmente recompensado. La pasividad como una virtud suprema, un legado oscuro para un cuento infantil. Con el paso del tiempo, las versiones se suavizaron, se eliminó la sangre, se borró el espectro de la madre, desapareció la mutilación, por supuesto, de los pies de la Cenicienta, y Disney más tarde convirtió el sufrimiento en una coreografía de animales simpáticos y vestidos brillantes. Pero en su esencia, el cuento sigue siendo el mismo. La historia de una joven atrapada en un ambiente cruel que solo escapa gracias a fuerzas sobrenaturales y a un príncipe que confunde el amor con un zapato. A todos nos contaron el cuento de Caperucita Roja como si fuese una historia ingenua. Una niña que se adentra en el bosque para llevar comida a su abuela y un lobo que con astucia la engaña. Sin embargo, el relato, que ha llegado hasta nosotros es solamente la sombra tenue de algo mucho más inquietante. Porque este cuento no nació para entretener a los niños, sino para advertirles sobre los peligros que acechaban en los caminos solitarios de Europa.
Cuando analizamos las versiones originales del cuento de Caperucita Roja, incluso a Perrault, aparece un relato duro, sin piedad y plagado de elementos que, hoy consideraríamos impropios incluso para un programa adulto. Y sin embargo, durante siglos se contó tal cual, como quien deja un mensaje grabado en piedra. Si te apartas del camino, desapareces. La primera y gran diferencia es esta: en las versiones antiguas Caperucita no se salva. No, Caperucita muere. Y su muerte no es rápida ni simbólica. La muerte de Caperucita es brutal. No aparece ningún cazador salvador, no hay redención, no hay un final feliz. El cuento termina en el vientre del lobo. Pero la crudeza va más allá, y es que en una de las versiones más antiguas, conocida como Le Conte de Mergrand, reconocida en Francia, la escena de casa de la abuela se desarrolla de forma especialmente inquietante. Cuando la niña llega a la cabaña, no se encuentra a su abuela disfrazada ni tapada con una manta. Se encuentra un lobo que ha matado a la anciana y ha colocado cuidadosamente sus ropas como si fuera un macabro disfraz ritual. El lobo, disfrazado con las ropas de la abuela, invita a la niña a comer y a beber. Ella acepta y solo después descubre que la comida que ha ingerido eran las carnes de su abuela. Y el vino, o lo que parecía vino para acompañar esa jugosa carne, era la sangre de la abuela. Un acto de canibalismo involuntario que convierte el cuento en algo parecido a un rito iniciático o a una advertencia contra seres capaces de engañar a los más inocentes. Y es que, amigos, la escena continúa con un matiz todavía más perturbador. El lobo le ordena a la niña que se desnude y se meta en la cama con él. La niña obedece y cada prenda que se quita simboliza la pérdida de la inocencia. El subtexto es tan obvio que los estudios coinciden en relación a esto. Esta versión primitiva advertía sobre agresores sexuales, hombres que se hacían pasar por conocidos, por familiares, o figuras de confianza para engañar a niñas que viajan solas por los caminos. Cuando Charles Perrault reescribió la historia en 1697, trató de suavizarla, porque la que os hemos contado tenía mucha tela. Así que eliminó el canibalismo, eliminó la desnudez y la escena ritual, pero mantuvo la esencia. Y la esencia, es que la niña desobedece las normas, habla con un desconocido y paga con la vida. Perrault tampoco ofrece un final feliz. En esta novela, Caperucita muere devorada y el cuento se cierra con una moraleja severa y cruel que dice así: dice, hay lobos de muchas clases y algunos son seductores, pacientes y peligrosos. Y nos queda un personaje, el cazador, que diréis, ¿dónde está? Y es que el personaje del cazador, que hoy forma parte del cuento, no aparecería en las versiones más antiguas hasta mucho después. Fue incorporado por los hermanos Grimm en el siglo XIX, y es que ellos transformaron la tragedia en advertencia moderada. Introdujeron la figura del varón salvador, un símbolo de autoridad capaz de restaurar el orden social, pero incluso en la versión de los hermanos Grimm, Caperucita muere una primera vez y es extraída del estómago del lobo en un acto que recuerda más a una cesárea o a una resurrección que a un rescate heroico.
Sin embargo, amigos, el trasfondo real del cuento es todavía más inquietante. Y es que entre los siglos XV y XVII, Europa vivió oleadas de ataques de lobos en poblaciones rurales. Documentos oficiales de Francia, en Alemania y en Austria registraron cientos de muertes por lobo. Sobre todo se producían, en áreas rurales, especialmente en invierno. Los niños eran las víctimas más comunes. Y es que los bosques eran lugares temidos, repletos de depredadores hambrientos. En Francia, por ejemplo, se registró el caso de la bestia de Gévaudan, que entre 1764 y 1767 mató a más de 100 personas. La mayoría eran mujeres y niños y no faltaban historias de lobos solitarios que seguían a viajeros, los acechaban y finalmente los devoraban. Pero muchos expertos creen que el cuento no habla solamente de lobos reales. Habla de hombres lobo, una figura además que durante siglos se consideró posible. En Europa se llenó de juicios contra presuntos licántropos, hombres que, según la superstición, podían transformarse en bestias, devorar a los vivos e incluso seducir a los más vulnerables. Y es que los cuentos de hombres lobo eran tan comunes que las autoridades civiles llegaron a emitir documentos prohibiendo su culto. Caperucita Roja, entonces, no es la historia de una niña ingenua. Es el eco de un trauma colectivo en Europa. Un recordatorio del miedo ancestral a los bosques, a los depredadores, a los desconocidos, que hablan con voz suave, un aviso que transmitía de generación en generación, camuflado como un cuento infantil. Y es que en el fondo Caperucita Roja representa esa infancia que se aventura fuera del camino seguro. El lobo es el mundo adulto y peligroso, voraz, dispuesto a comérsela. ¿Y el bosque? ¿Qué es, amigos? El bosque es la frontera entre la inocencia y aquello que la destruye. Por eso, cada vez que uno relee el cuento original, y os invito a hacerlo porque lo podéis encontrar en internet, sugiere la sensación de que no es una historia para dormir a los niños, sino para mantenerlos despiertos y bien despiertos. Hoy, amigos, conocemos a Blancanieves como una historia de magia, de envidia y un eventual triunfo del bien. Un cuento azucarado donde una joven pura es perseguida por una reina cruel, rescatada por 7 enanos y despertada por el beso del amor verdadero. Pero cuando uno ahonda las versiones más antiguas, lo que queda no es un cuento infantil, es un relato profundamente inquietante, cargado de simbolismos que hablan de muerte, de celos patológicos y de obsesiones malsanas. Porque Blancanieves, amigos, es una historia que gira alrededor de un cadáver hermoso, incorrupto, expuesto dentro de una urna de cristal como un objeto de deseo. Y eso cambia por completo la lectura del cuento. La historia comienza con un detalle que ya anuncia su naturaleza oscura. La madre de Blancanieves se pincha el dedo con una aguja mientras cose en pleno invierno. Sobre la nieve caen 3 gotas de sangre, 3 gotas que representan la vida, la muerte y el sacrificio. La reina, mirando ese contraste, pronuncia un deseo que parece una invocación. Y dice así: quiero tener una hija de piel blanca como la nieve,
labios rojos como la sangre y pelo negro como el ébano. Ese deseo, casi ritual, la convierte en la arquitecta de su propio destino. Poco después muere, al dar a luz, y es que no es casual. En muchos relatos europeos, el nacimiento de un ser demasiado perfecto exige la muerte de la madre. En las versiones más antiguas se menciona la pasada al rey, pero rara vez este actúa. Su silencio es incómodo, vive en el mismo castillo que Blancanieves, presencia la degradación causada por su nueva esposa y no hace absolutamente nada, no la defiende, no interviene, y esa ausencia activa sugiere una idea siniestra. El rey no es protector, es cómplice. Muchos folcloristas creen que la figura del rey simboliza una autoridad patriarcal que permite o incluso fomenta la rivalidad entre mujeres, especialmente en torno a la belleza y el poder, un mecanismo social antiguo y oscuro que se disfraza como cuento infantil. Y es que el famoso espejo del cuento no aparece en las versiones más primitivas. Su incorporación siglos después transformó la historia y no es un simple objeto mágico. El espejo es un oráculo, habla, juzga, decide quién es la más hermosa y siempre lo hace con una frialdad siniestra. En algunas interpretaciones, el espejo representa un espíritu familiar, una entidad demoníaca que la inspiración germánica llamaba Drut, y se manifestaba en superficies reflectantes y hablaba a quienes buscaban consejo. Algunos estudiosos sugieren que el espejo simboliza la paranoia narcisista y la incapacidad de aceptar el envejecimiento, el miedo a ser reemplazada. Y es que en la versión original, la reina ordena al cazador que no solo mate a Blancanieves, sino que le traiga sus pulmones y su hígado. Quiere comérselos, no por magia, como en algunas versiones modernas, sino por puro acto de dominación. Comer un órgano era, en el imaginario medieval, apropiarse del alma de la víctima. Es un gesto de brujería negra y de canibalismo simbólico. El cazador se niega, libera a la joven, pero la reina se come los órganos de un cerdo, creyendo que son los de Blancanieves. El detalle, lejos de suavizar la historia, la vuelve todavía más perturbadora. La reina está dispuesta a devorar a su hijastra. Y es que una de las interpretaciones que más fascinan proviene de la mitología europea, y hablamos aquí de los enanos. Y no siempre fueron representados como seres simpáticos y mineros trabajadores. En muchas tradiciones germánicas, los enanos son espíritus asociados a tumbas, a guardianes del inframundo, protectores de los cuerpos preservados allí. Por eso su hogar está en las profundidades de la tierra y por eso aceptan a Blancanieves bajo su techo, como si velaran por un alma frágil. Y por supuesto ella muere. Construyen para ella un ataúd de cristal para custodiar la reliquia sagrada. El momento también de la manzana es una de las escenas más simbólicas del cuento. La joven no cae dormida, muere. No es un sueño profundo ni un hechizo reversible. Los Grimm además lo dicen con claridad. Blancanieves deja de respirar. Los enanos, incapaces de enterrarla porque es demasiado hermosa, ponen el cuerpo dentro de un ataúd de cristal y allí permanece durante meses o quizás años. El tiempo exacto no se especifica, pero solo se indica que el cadáver no se descompone. Este fenómeno, visto desde la óptica de las leyendas medievales, recuerda irresistiblemente a las santas incorruptas, a cuerpos de mujeres jóvenes,
cuya percepción post-mortem se interpretaban como señales divinas. Pero también recuerda algo más inquietante, la necrofilia. Y es que en la versión más antigua, el príncipe no despierta a Blancanieves con un beso. Simplemente la ve dentro del ataúd, se enamora de su cuerpo inerte y pide llevársela. Quiere tenerla cerca, contemplarla, incluso aunque esté muerta. El texto explícito dice: no puedo vivir sin verla, permitidme tenerla, os daré lo que queráis. Los enanos, convertidos en guardianes del cadáver, se lo permiten con una pasividad inquietante. Y durante el traslado, uno de los criados tropieza, el ataúd se inclina, y el trozo de manzana atrapado en la garganta de la joven salta fuera. Blancanieves resucita porque se golpea, no por magia y no por amor y no por el beso del príncipe. Aquí es donde desaparece el romanticismo, y es que lo que queda es una mujer, amigos, revivida accidentalmente. Y vamos con el último cuento que os he traído hoy. Hablamos de, además, uno bastante conocido, es el de Hansel y Gretel, que es quizás uno de los cuentos que más claramente delata su verdadero origen. Y este cuento tampoco nació para divertir a los niños, sino para transmitir el horror que durante siglos marcó la vida de los pueblos europeos. Detrás de esa imagen amable de la casita de chocolate y la bruja, existe una historia teñida de hambre, de abandono y de muerte. Este cuento es en su esencia un espejo de la Europa devastada, y el relato, lejos de dulcificarse, conservó en su interior las cicatrices del sufrimiento de una época. La versión más conocida de Hansel y Gretel fue redactada en el siglo XIX, pero sus raíces son mucho más antiguas, vinculadas a episodios documentados de hambrunas extremas durante la llamada Pequeña Edad de Hielo, entre los siglos XIV y XVII. Y es que en la primera versión, la figura responsable de abandonar a los niños no es la madrastra, sino la propia madre biológica. Y esto, amigos, no es casual. En tiempos de escasez, muchas familias se vieron forzadas a abandonar a los miembros más débiles para asegurar la supervivencia del resto de la familia. Los documentos históricos hablan sin tapujos de infanticidio, de abandono y de prácticas desesperadas que hoy nos resultarían impensables. Estos detalles se suavizaron en ediciones posteriores, cambiando a la madre por una madrastra para no herir sensibilidades. Pero la sombra de aquel acto queda totalmente intacta. Los niños son abandonados a propósito en un bosque que no parece tener fin. Hansel, precavido, recoge piedras brillantes para marcar el camino, pero la circunstancia que lleva a los padres a tomar esa decisión no es la maldad, es la necesidad. El cuento en el fondo es un grito de auxilio desde esa Europa y desde esas familias que no tenían más remedio que abandonar a sus hijos para no morir de hambre. Y es que en ese imaginario el bosque siempre había sido un territorio liminal, un lugar donde las reglas humanas dejaban de funcionar y donde lo salvaje tomaba el control. Y en pleno corazón del bosque aparece la famosa casa hecha de pan, dulces y azúcar. Algo tan imposible que parece una alucinación. Y es que los folcloristas creen que esta escena simboliza el momento extremo del hambre. La comida aparece como si fuese un espejismo, los niños se lanzan sobre la casa sin pensarlo, pero la causa no es un milagro, la causa es un cebo.
Dentro vive una mujer anciana que con un apetito feroz. Esta anciana es una bruja caníbal que en su representación tiene raíces en el folclore germánico más antiguo. Y es que en la tradición nórdica existe la figura de Luldra, que es una criatura que atraía a los viajeros para luego devorarlos. En la mitología eslava, Baba Yaga hacía lo mismo con los niños perdidos. Pues bien, la anciana de Hansel y Gretel pertenece a este linaje, vive aislada, rodeada en el bosque. Y es que en la versión original, la bruja no mete simplemente a Hansel en una jaula, lo encierra como si fuera ganado. Lo alimenta todos los días, le da pan, dulces y lo necesario para engordarlo. Va verificando su progreso en esta meta de engordar al niño, tocándole la barriga con los dedos. Pero Hansel es astuto. Le pasa un hueso para simular que sigue igual de delgado. Y este detalle tiene un origen trágico, y es que durante las épocas de hambruna se documentaron casos reales de familias desesperadas que llegaron a engordar a sus hijos pequeños antes de tomar decisiones horribles. No era algo común, pero sí tan espeluznante que quedó grabado en la memoria colectiva. El cuento recoge ese eco oscuro, el niño alimentado por una figura adulta que solo espera el momento perfecto para matarlo. Y aquí vamos a la última escena, que es, diréis que ¿cuál es? Pues es la del horno. La escena en que Gretel empuja a la bruja dentro del horno. Y es que la muerte por fuego en muchas tradiciones se reserva para brujas, demonios o seres impuros. Es un acto de purificación, pero también se evoca un método de ejecución real utilizado en la Europa medieval. La bruja muere abrasada y su cadáver queda reducido a cenizas. No hay salvación, no hay magia. La muerte es definitiva y brutal. Y es que a diferencia de otros cuentos, esta historia de Hansel y Gretel se utilizó durante años para leccionar a los niños que desconfiasen de los extraños, que no se fuesen con nadie en el bosque. Se dulcificó gracias al relato de la casa con la bruja, el horno, esa casa de chucherías, de azúcar, y nos dejó una clara lección. No debemos de fiarnos por mucha hambre que haya cuando vamos por el bosque, porque las cosas, y mucho más aquí en Hansel y Gretel, las cosas, amigos míos, no son siempre lo que parecen. Estás escuchando Claves del Misterio en Onda Vallecana. And mocked the king with human ways, but Jesus stood with silent grace. No army rose, no sword was raised. He said, my kingdom's not from here. No throne of earth, no rule of fear. He came to show a greater reign, where mercy lives and truth remains. Not of this world, not built on lies. Y hasta aquí hemos llegado esta semana, amigos y amigas, en este programa que me hacía especial ilusión grabar y que espero que os haya hecho pensar y sobre todo mirar con otros ojos los cuentos infantiles. Nos vamos, amigos, pero no sin antes recordaros la dirección de correo electrónico del programa,
es la siguiente: infoclavesdelmisterio, todo junto, @gmail.com. Ahí podéis hacernos llegar cualquier cuestión que queráis comentarnos, que estaremos encantados de atenderla. También podéis escuchar todos los capítulos de Claves del Misterio en iVoox, en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcast, y también tenemos perfiles en Instagram y en YouTube. Tenemos un canal donde tenéis todos los episodios debidamente ordenados. Así que nada, muchas gracias, queridos. Un saludo de parte de todo el equipo que hace posible este programa. Y como os digo siempre, recordad, sed muy felices. Oh, church, beware the worldly gain. For Christ did not die for a name. He came to save, to lift the low, to plant a kingdom few would know. We are not called to grasp and fight, but shine His truth, His holy light. Ambassadors of grace and peace, whose joy in Jesus shall not cease. One day He'll come with heaven's fire, not to sit in some worldly empire, but to bring justice pure and high, and reign forever in the sky. Not of this world, no throne of man, no politic, no earthly plan. The Lamb who reigns will not be used by selfish hearts or power abused. We lift His name, not flag or sword. We serve the everlasting Lord. His kingdom stands, His word is true. Eternal grace for me and you. So let the world chase fleeting fame. We'll bow to Christ, the risen name. For kingdoms fall and thrones will rust, but His shall rise in truth and trust.